voy a invitarles a que nos metamos en Isaías capítulo 5. Y al leer este pasaje, este capítulo de la Biblia, quisiera, a manera de película, vamos a ver esto como una película, y vamos a ponerle a cada episodio de esta película, le vamos a poner un título. Y yo voy a ir presentando los títulos por delante, es decir, cada episodio le vamos a colocar un título y luego lo vamos a leer. Y luego vamos a sacar una conclusión de cada episodio, ¿ok? Como si fuera una película. Vamos a comenzar con este episodio que se llama Una parábola muy romántica. Dice así esta parábola: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría haber hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando yo que diese buenas uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Una parábola, una poesía muy romántica, ¿verdad? ¿No les parece? Habla del amado, y por supuesto está implícito entonces también una amada, una pareja. Una parábola muy romántica. ¿Qué era la expectativa de este amado? Esperaba que diese uvas. Y para que diera esas uvas, ¿qué hizo este hombre? Le hizo a la viña todo lo necesario, la preparó para que diera uvas, buenas uvas. ¿Pero qué fue lo que dio? Uvas silvestres, sin secas, sin jugo, no servían para nada. ¿Y qué dice el hombre? Voy a destruir esta viña, no sirvió para nada. Interesante parábola. Pero lo interesante es cuando en el versículo 7 Dios le da una aplicación. Es decir, dice a quién le está recitando la poesía. ¿Y a quién es? ¿Para quién va dirigida? ¿Quién es el amado? El amado. ¿Quién es el amado que hace la poesía? Dios. ¿Y quién es la amada? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, que son planta deliciosa suya, es decir, la semilla era semilla de Dios. Dios había escogido a ese pueblo como su semilla, como su planta deliciosa, y la sembró. Y él esperaba de ese pueblo, de esa nación suya, ¿qué esperaba? Juicio. ¿Y qué produjeron? Violencia, maldad, vileza. Eso fue lo que dieron. Dios esperaba que dieran justicia, y en lugar de eso produjeron clamor. ¿Clamor de qué? Queja, injusticia, maldad. Así que la poesía está en el Antiguo Testamento, escrita por Dios y dirigida a su nación.
volviendo al tema de tener cuidado para qué es cada cosa, hay que tener en cuenta que esto no se lo podemos aplicar a las naciones. Es decir, Dios no le dedica esta poesía o no escribió esta poesía para dedicársela a los seres humanos en general. Se la dirigió a su pueblo, a sus hijos, a su santo pueblo. A ellos eran a los que les hacen reclamo. Con una poesía que, aunque muy romántica, es triste. Es una poesía de tristeza, de dolor. Pero va dirigida a quienes esperaba que tuvieran un comportamiento coherente con esa relación que tenían con Dios. Podríamos decir que Dios fue traicionado por el pueblo de Israel con su comportamiento. Bueno, una conclusión que podemos sacar de este primer episodio es este: el pueblo de Dios no dio los resultados esperados por Dios. Era el pueblo de Dios. Dios lo escogió y tenía un proyecto. Para algo los escogió. Por supuesto, y yo simplemente como una forma de interpretar. Si ellos iban a dar uvas, y si Dios esperaba uvas, ¿quién disfruta las uvas de un viñedo? ¿Quién disfruta las uvas de un viñedo? ¿El dueño del viñedo? No, él las produce para bendecir hacia afuera. Así que si interpretamos de esta manera, tenemos que decir que Judá, que el pueblo de Israel, fue escogido por Dios para que produjera bendición a todas las naciones. ¿Eso no fue lo que le dijo a Abraham cuando lo llamó? Haré de ti una nación grande y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Era una bendición para todas las naciones. Pero para bendecir a toda la humanidad, Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo no dio el resultado esperado. El pueblo de Dios no dio el resultado esperado. Segundo episodio, versículos 8 al 17, que vamos a llamar una acusación muy directa. Una acusación muy directa. Miren bien, desde el versículo 8 lo que dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de ser asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue destruido, fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, es decir, el sepulcro, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Una acusación muy directa. Y si tenemos en cuenta que Dios está hablando con aquella amada a la que le dedicó la poesía anterior, entonces aquí Dios está acusando directamente ¿a quién? A su pueblo. Este no aplica, aunque sea verdad, a las naciones, porque es que la queja de Dios es contra el que lo conoce a Él, con quien tiene una relación, con quien es su padre.
Una cantidad de pecados les está enrostrando Dios a este pueblo. Los está acusando directamente. El pueblo de Dios se estaba extendiendo y Dios les dice, ¿qué? ¿Es que van a habitar solos en el mundo? ¿Creen que el mundo es para ustedes nomás? Sin embargo, en medio de todos estos pecados con nombre propio, hay una acusación muy clara, que es esta. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Cuál es esa acusación? Un pueblo que le faltó conocimiento. ¿Cómo así? Luego no era el pueblo de Dios escogido por Él. ¿No conocían a Dios? ¿El pueblo de Dios no conocía a Dios? Claro que lo conocían. Ellos mismos confesaban y declaraban y se sentían orgullosos de ser el pueblo de Israel. El pueblo liberado de la esclavitud en Egipto. El pueblo donde Dios ha hecho grandes maravillas. Somos el pueblo de Dios. Pero Dios dice, ustedes no tienen conocimiento. Yo me pregunto algo. ¿Quién es el pueblo de Dios en la actualidad? El Antiguo Testamento nos habla de una I, que es Israel. Pero el Nuevo Testamento nos habla de otra I, que es la iglesia. Y el pueblo de Dios es la iglesia. Yo me pregunto, si Dios quisiera a la iglesia cristiana dedicarle una poesía como la de la viña, ¿qué nos recitaría Dios? ¿Será que diría, este sí es el pueblo que yo quería, estas sí son las uvas que yo quería? ¿Este es el resultado del pueblo de Dios y de la iglesia que yo esperaba? ¿O será que nos dedicará una poesía como la que le dedicó a Israel? Pero en segundo lugar, yo pregunto, ¿será que nos acusará de no tener conocimiento? ¿O será que la iglesia sí tiene conocimiento? A veces uno mira estas cosas y dice, el mundo, ignorante de Dios. Y efectivamente, el mundo ignora a Dios. Y entre otras cosas, pues entonces si ignoran a Dios es lógico que se comporten como se comportan. Pero el problema no es ese. El problema es el comportamiento incoherente del que sí conoce a Dios. Y que entonces Dios tiene que decir, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La conclusión que podemos sacar de esta porción es que Israel o el pueblo de Dios no dio los resultados esperados porque le faltaba conocimiento. ¿Sí es lo que dice el texto? Pero al pueblo de Israel está diciendo, ustedes van a ser llevados cautivos por falta de conocimiento. Es decir, que hay que crecer un poquito, no quedarse simplemente con el apellido Hijo de Dios, sino que hay que crecer. Y qué bueno que cuando habla de crecer no apela a emociones, no apela a una fe ciega, sino que apela a la inteligencia, al conocimiento. El tercer episodio lo vamos a llamar una denuncia muy lamentable. Una denuncia muy lamentable. Versículos 18 al 23 sigue diciendo: ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta! Los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acércase y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida!
Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es decir, de los corruptos. Ay. Cuando uno mira esos ay, por eso decimos una denuncia. ¿Qué es ay? Un lamento, ¿cierto? Una denuncia muy lamentable. ¿Y qué contiene esa denuncia? ¿Cuál es el problema que está planteando Dios en esa denuncia? ¿Qué es lo que está pasando? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo malo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Usted alguna vez había usado ese texto? ¿O lo ha leído? ¿Lo ha mencionado? ¿Ha mirado a su alrededor y dice, eso está pasando hoy? Por ejemplo, ¿cómo vemos que eso está pasando hoy? Bueno, con lo del homosexualismo. ¿Qué más? Que la gente llame bueno a lo malo y a lo malo bueno. Está, corrupción. ¿Qué más? ¿Dónde más? La política, cuando se malinterpreta la libre expresión. Cuando se malinterpreta la libre expresión y se usa para ofender, y para destruir y para decir mentiras. El libre desarrollo de la personalidad para hacer lo que se le dé la gana. En la política, ¿cómo? Pues cuando al malo le decimos bueno. Y al bueno malo. Bueno. O sea, podríamos buscar una serie de ejemplos. Y estoy seguro que casi todos lo hemos usado y miramos el mundo y, oiga, el mundo cómo está corrompido. Ahí se está cumpliendo lo que Dios dice, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero, ¿a quién le dijo esto Dios? Es decir, que hay que buscar eso, es al interior del pueblo de Dios, no afuera. Es decir, afuera es normal. Si no conocen a Dios, pues es lógico que van ciegos y van desviados y van hacia el despeñadero. El problema que se nos está planteando aquí es que alguien que dice conocer a Dios, que es del pueblo de Dios, llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahí es donde está el problema. No es para juzgar al mundo, es para juzgarnos a nosotros mismos. En este caso al pueblo de Israel, en nuestro caso a la iglesia. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿será que la iglesia cristiana está torciendo los conceptos y los valores? Allí tendríamos que buscar ejemplos. Porque aquí podemos concluir algo, y es que la falta de conocimiento hace invertir los valores. Porque miren, no es simplemente que los tuerce un poquito, es que los invierte. Es un giro de 180 grados. Por eso a lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está eso en la iglesia? Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, la herejía de la prosperidad? Que Dios nos ha traído aquí para llenarnos de plata, olvidando, cerrando los oídos a las palabras de Jesús cuando dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando negamos nuestros oídos a la voz de Jesús cuando dice, donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Hacemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero no, somos hijos del Rey de Reyes, hay que llenarnos de dinero. Eso no será llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O de pronto la idolatría. Imagínense que el mismo Hijo de Dios, que así como a Israel Dios lo escogió para ser su Dios exclusivo, lo mismo sucede con la iglesia. Y que la iglesia tenga ídolos. Claro, nosotros creemos que los ídolos son muñecos, son seres de carne y hueso, son filosofías, son creencias, son cosas materiales. Pero eso es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O como decía aquí Anita, el matrimonio de la iglesia con la política, presentando la politiquería y los políticos como la salvación del país, hablando de los políticos como el único capaz de, al único
único que le podemos decir único es a Dios. Pero qué vergüenza ver a la iglesia llamando único, Salvador, Mesías, solución de nuestro país, salvación de nuestro país. Y el Salvador clavado en la cruz diciendo, sí, ese es su Salvador. Entonces yo perdí el tiempo muriendo en la cruz. Que lo diga el mundo, normal. No podemos criticar al mundo. La crítica es para el pueblo de Dios, que invierte los valores del reino. La falta de conocimiento hace invertir los valores. Y el cuarto episodio es una sentencia muy aterradora. Una sentencia muy aterradora, versículos 24 al 30. Tan aterradora como confusa. Voy a intentar leerlo pausadamente para ver si podemos captar lo que dice allí. Desde el versículo 24, pongan mucha atención. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrán pronto y velozmente, es decir, naciones que no conocen a Dios. Dios usará esas naciones para que vengan, y dice el versículo 27 que cuando vengan no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, y ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de un león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿No es una sentencia aterradora? ¿No da miedo eso escuchar? Estamos en el Nuevo Testamento, donde entregamos un mensaje de amor, de misericordia, de esperanza, y muchas veces le huimos a los mensajes terroríficos, de violencia, de juicio, de castigo, de fuego. Pero cuando leemos a los profetas nos toca recordar eso, y recordar que era una sentencia contra quién. No era una sentencia contra un mundo impío que no quiso aceptar a Dios. Era una sentencia contra los hijos del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Pues si seguimos la película que estamos viendo claramente y no perdemos el hilo, tenemos que recordar que fue un pueblo que fue escogido para un propósito y no cumplió el propósito. En segundo lugar, que no cumplió su propósito porque le faltó conocimiento. Y en tercer lugar, que como le faltó conocimiento, invirtió los valores. Entonces, como resultado, resumido aquí en este versículo, dice: por tanto, es decir, por todo lo anterior, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, se van a podrir. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Desecharon, abominaron, no aceptaron la palabra y el mandamiento de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios.
Este miedo y este terror no es para un mundo que no conoce a Dios. Por supuesto que se van a perder si no lo conocen, pero aquí la crítica y la gravedad de la denuncia es que es para alguien que se supone que conoce a Dios. Y en este episodio lo que estamos viendo es la realidad, la aplicación de la poesía del primer episodio. Acuérdense que yo, como no dio uvas, voy a quitar los vallados, la cerca, para que la pisotee. Eso fue lo que hizo con Israel. Llamó pueblos vecinos, naciones del extremo de la tierra, para que tomaran cautivos a los israelitas, y eso sucedió como respuesta a su inversión de valores, lo cual nos permite decir que la inversión de valores tiene consecuencias mortales. Me pregunto, ¿será que para la iglesia no? ¿Será que para la iglesia no? Es más, ¿recuerdan la viña? ¿Recuerdan la imagen de las uvas? ¿Y qué dijimos? Cuando un viñedo produce uvas deliciosas, nutritivas, jugosas, ¿quién las disfruta? No es el dueño del viñedo ni los sembradores, sino que son para vender al mundo y bendecir al mundo. Si no da uvas buenas, pues entonces, ¿quién sale perjudicado? El mundo. Entonces, si eso lo aplicamos a lo que Dios está diciendo aquí con el pueblo de Israel, ¿qué pasa si la iglesia produce los resultados para lo cual fue colocada? Es decir, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién va a salir ganando? El mundo. Pero si la iglesia invierte los valores y empieza a predicar mensajes de prosperidad y de abundancia y de comodidad, y a invertir el mensaje politizado, a politizar el mensaje de la iglesia, ¿quién va a salir perjudicado? El mundo. Es decir, que esta muerte y desolación no es solamente, debemos mirarla como una amenaza para nosotros, es una amenaza para el mundo. Cuando la iglesia se aparta de su propósito para el cual fue colocada, cuando la iglesia deja de predicar el mensaje de salvación, los perjudicados son el mundo, porque no les tenemos uvas nutritivas. La iglesia está en un peligro similar. Estamos viviendo una época en la que de la iglesia proviene engaño. ¿Qué poesía nos compondrá el Señor? Podemos hablar en términos de iglesia macro, de iglesia universal, lo cual sería injusto, porque no toda la iglesia en general es igual. Pero yo creo que la pregunta tenemos que hacerla con respecto a nuestra iglesia colombiana, o nuestra iglesia regional, o nuestra iglesia local. ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos dando uvas? Recordemos este resumen. El pueblo de Dios no dio los resultados esperados. No dio los resultados esperados por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace invertir los valores. La inversión de valores tiene consecuencias mortales. Por eso retumban en mis oídos y me producen miedo las palabras de Jesús, que repito aquí constantemente, cuando dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y dice: y yo les declararé, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que ahí está la advertencia de que la iglesia de Jesucristo puede estar poniendo los ojos equivocadamente, creyendo que el Señor le va a abrir las puertas y las va a tocar trompeta cuando entren por sus puertas. Y lo que va a hacer el Señor es a cerrar esa puerta y a decir: no los conozco, no sé qué era lo que ustedes predicaban.
Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Señor, nos presentamos delante de ti con temor y temblor, porque sabemos que tú tienes una expectativa de cada hijo tuyo y de la iglesia en general. Que tú nos pusiste aquí con un propósito. Sabemos, Señor, que tú nos diseñaste con una tarea, pero nos da miedo pensar que hayamos equivocado el camino, que nos hayamos dedicado a otra cosa y que no cumplamos ese propósito. Afortunadamente eres un Dios misericordioso, que en cualquier etapa del camino donde alcemos nuestros ojos a ti, tú extiendes tus brazos de amor para perdonar y para enderezar nuestras sendas. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des esa luz de tu Espíritu Santo diariamente, para que andemos en la senda correcta, como iglesia y como individuos, haciendo la tarea, produciendo uvas buenas. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La iglesia de Jesucristo fue enviada a predicar y a sufrir, no a gobernar. Que Dios los bendiga.